¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas, en este tutorial vamos a comenzar a realizar a nuestra hermosa Melissa con su disfraz de brujita. Les ha gustado mucho, mucho, mucho y eso es genial. Gracias, gracias por su apoyo. Si es la primera vez que visitan mi canal, les cuento que ya tenemos un primer video tutorial en el que les doy la lista de materiales y todas las especificaciones que necesitan saber para realizar a nuestra hermosísima Melissa vestida de brujita. Está preciosa, preciosa. Nunca se salten ninguno de los tutoriales porque la información que se les ofrece es muy, muy importante. Igualmente, si son nuevas en mi canal, las invito a explorarlo, a ver todo lo que se ofrece desde un inicio y van a encontrar más de un proyecto que seguramente las van a enamorar y van a querer realizarlo. El año pasado hicimos una brujita preciosa, preciosa, la cual van a estar viendo en este momento. Si les gusta, también la pueden realizar. Está muy, muy bella. La petición de siempre, apóyenme suscribiéndose y dando like, por favor. Si no les gusta, pues pueden poner dedito abajo, claro que se vale. No pasa nada, nada, nada. Agradezco también a los miembros del canal que me apoyan siempre, siempre, siempre. Les cuento que ser miembro del canal es otra forma de apoyar este bello proyecto, además de que se hacen acreedores a beneficios exclusivos para miembros. Uno de esos beneficios es obtener los tutoriales de manera anticipada. Los miembros de mi canal en el nivel intermedio ya están realizando a Melissa vestida de brujita desde hace varios días. Muchas, muchas gracias a Ileana Ayes, María de Jesús Tobilla López, Giselle A., Carmen Ardeleanu, Fabiola Marín Morales, Josie Sousa, Yolanda Torres Sangüesa, Azucena Osorio, Canal Luco, Jenny Vega, Lau Coria, Carmen Marlén, Elizabeth Ramos, Jimena Zúñiga y Brenda Almonacid. Muchas, muchas gracias a todas por su apoyo. Vamos a comenzar con este tutorial. Comenzaremos haciendo el vestidito. Tomamos hebra de color mandarina y vamos a realizar un nudito, tal y como están viendo en la imagen o como ustedes estén acostumbradas a realizar su nudo inicial. Y vamos a realizar 30 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta realizar 30. Así nos habrán quedado nuestras cadenitas. Vamos a realizar una más que solamente nos va a servir para levantar la labor. En ella no vamos a trabajar, así es que nos la saltamos y nos regresamos haciendo 5 puntos bajos. Para hacer la ropita, amigas, en lugar de tomar de esta manera la hebra por arriba, la voy a tomar por abajo, con la intención de que la ropa quede un poquito más flojita, un poquito más suelta, no tan apretada como queda el amigurumi. Así es que vamos a realizar nuestros 5 puntos bajos. Si de repente lo tomo por arriba, amigas, me disculpan que a veces se me olvida. Así es que aquí vamos, estoy por finalizar esos 5 puntos bajos. Lo que haríamos a continuación es realizar 6 cadenitas. Aquí vamos, 1, 2, 3. Hagan las flojitas, amigas, no aprieten, flojita. Aquí estamos finalizando esas 6 cadenitas. Ahora me voy a saltar 6 cadenitas de las que realizamos aquí de manera inicial. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la que sigue, en la cadena número 7, voy a entrar y a partir de ahí voy a realizar 8 puntos bajos. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Vamos a realizar nuevamente 6 cadenitas. 1, 2, 3, 4. Recuerden, vamos a hacer estas 6 cadenitas flojitas, no aprieten. Y nuevamente vamos a contar acá abajo 5 cadenitas de las que hicimos inicialmente. Cuando hayan contado 6, en la siguiente cadenita, en la número 7, vamos a entrar. Déjenme cuento nuevamente que se me soltó. Muy bien, aquí en la número 7 entramos y vamos a realizar 5 puntos bajos a partir de ese punto. Son las 5 cadenitas que nos están sobrando aquí al final. Llevo 2, 3, 4 y 5. Esta que es la vuelta número 1 la estaríamos terminando con 30 puntos. Cadena, giramos nuestra labor y de las vueltas 2 a la 10 haremos 30 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Pero quiero aquí hacer algunos puntitos para que vean cómo vamos a trabajar cuando lleguemos a las cadenas. Voy a realizar los primeros 5 puntos bajos. Van 2, 3, 4 y 5. Estamos llegando a las 6 cadenitas que realizamos al aire. A mí me gusta contarlas de este lado. De este lado nos queda el derecho de esas cadenitas y es más fácil para ubicar perfectamente la primer cadenita, que a veces queda un poquitín apretadita. Ya ven que dijimos que trabajemos flojito, pero miren qué fácil entró el crochet allí. Entonces vamos a hacer un punto bajo en cada una de esas 6 cadenitas. 1, 2, son pequeños tips que espero que les sirvan, amigas. A veces cuando no tenemos mucha experiencia nos perdemos un poquitito, pero si ustedes las cuentan del otro lado va a ser muy fácil ubicar en dónde tienen que entrar. Aquí ya estoy terminando los puntos bajos que corresponden a estas cadenitas. Y ya voy a trabajar aquí enfrente, que son los 8 puntos bajos que hicimos, otros 6, uno en cada una de estas cadenitas y 5 al final. De esta manera estaríamos trabajando la vuelta número 2. De las vueltas 3 a la 10 ya se les va a hacer muy fácil. Recuerden, haremos 30 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Solo para comentarles que siempre al final de cada vuelta debemos hacer una cadenita, giramos la labor y comenzamos la vuelta que sigue. Así es como habrá quedado la parte de la blusita del vestido de nuestra hermosa Melissa Brujita. A partir de aquí vamos a empezar a trabajar en medios puntos altos. Así es que al final, en lugar de levantar con una cadena, levantamos con 2. Giramos la labor. Recordemos que esos 2 puntos solo nos sirven para levantar la labor, esos puntos no cuentan. Así es que a partir de aquí vamos a estar trabajando en medios puntos altos. Vamos a hacer 30 aumentos de medio punto alto. 2 medios puntos altos en cada punto. Vamos a hacer una lazada, nos vamos al siguiente punto, lazada saco y tejo los 3 puntos que me quedan en el crochet. Una vez más en el mismo punto, lazada, entro al mismo punto, lazada saco y tejemos los 3 puntitos que tenemos en el crochet. Esto haremos durante toda la vuelta, 2 medios puntos altos en cada punto, terminando la vuelta con 60 puntos. Así nos habrá quedado esta primera vuelta. Vamos a cerrar el vestidito. Nos ubicamos en el primer puntito con nuestro crochet y realizaremos un punto deslizado y levantamos con 2 cadenitas. Siempre al final de cada vuelta vamos a realizar lo mismo, punto deslizado y levantamos con 2 cadenitas. A partir de aquí vamos a empezar la vuelta número 12. Recuerden que estaremos trabajando en medios puntos altos. Lazada, entro en el primer punto, lazada saco y tejemos nuestros 3 puntitos. En el siguiente punto también voy a hacer un medio punto alto.
Y en el que sigue haré un aumento de medio punto alto, 2 medios puntos altos en el mismo punto. Haremos esto durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 80 medios puntos altos. Ya finalicé, hice punto deslizado, levanté con 2 cadenas y de las vueltas 13 a la 20 haremos un medio punto alto en cada uno de los puntos, terminando la vuelta con 80 medios puntos altos. No olviden, al final de cada vuelta hacemos punto deslizado y levantamos con 2 cadenas. Ya finalicé, amigas. Nos vamos al primer puntito y vamos a enganchar nuestra hebra y la vamos a sacar de esta manera. Como ven, nos quedan 2 puntos en el crochet. Ahí aprovechamos para hacer cambio de color a color negro, tal y como lo están viendo en la imagen. Muy bien. Vamos a cortar la hebra de color naranja, que ya no vamos a ocupar por ahora. Y la siguiente vuelta, que es la 21, la vamos a trabajar en puntos altos. Ajustamos bien las hebritas y levantamos con 3 cadenitas. En esta ocasión estas 3 cadenitas nos cuentan como un primer punto alto, que es como vamos a trabajar en adelante. En el mismo punto, en bucle trasero, vamos a entrar allí. Engancho, saco, tejo 2 y luego 2. Este es mi segundo punto alto. Lazada, siguiente punto, lazada, saco y tejemos un punto alto. Lazada, me voy al siguiente bucle trasero, ajusto mis hebritas, engancho. Ay, amigas, recuerden que vamos a trabajar en bucle trasero y vamos a hacer aumentos triples, 3 puntos altos en cada punto. Lazada, entro en el bucle trasero, lazada, saco, tejemos 2 y luego otros 2. Lazada, mismo punto, lazada, sacamos, tejemos 2 y luego 2. Lazada, mismo punto, lazada, saco, tejemos 2 y luego 2. Esto vamos a hacer durante toda la vuelta, aumentos triples. Y miren qué bonito le luce, amiga. Este pequeño detalle de aumentos hace que el vestidito luzca fabuloso. Se ve muy, muy bonito, amigas. Créanme que en vivo se ve aún más bonito. Cuando hayamos finalizado, como siempre, nos vamos al primer puntito y vamos a realizar un punto deslizado. Cadenita para fijar, apretamos bien fuerte, cortamos hebra, ensartamos nuestra aguja lanera y perdemos por el revés del vestidito. Vamos a realizar las manguitas, amigas. Aquí ya le hice una, así es que vamos a hacer la otra, es exactamente igual. ¿Se acuerdan que aquí hicimos algunas cadenitas? En ellas vamos a trabajar. Acomoden el vestidito como lo estoy acomodando yo. Aquí son 6 cadenitas, cuéntenlas. En la cadena número 6 vamos a entrar con nuestro crochet. Tomamos hebra de color naranja y vamos a entrar con ella en ese puntito, de la forma en que están viendo, miren. Así. Vamos a realizar allí una cadenita. Y vamos a entrar en ese mismo puntito haciendo 2 puntos bajos. 1 y 2. Vámonos al siguiente punto. Lazada. Aquí vamos a trabajar en medios puntos altos. Haremos 2 medios puntos altos en el mismo punto. Aquí llevo 1 y allí mismo haremos 1 más. Muy bien, en el siguiente punto vamos a trabajar en puntos altos. Lazada, me voy al siguiente punto, lazada, tejo 2 y luego 2. Y allí mismo voy a hacer otro punto alto. Ya sabemos hacer puntos altos. Siguiente punto, otra vez vamos a hacer un aumento de punto alto. 2 puntos altos en el mismo punto. Muy bien. Nos vamos al siguiente punto en el que haremos un aumento de medio punto alto. 2 medios puntos altos en ese mismo punto. Me falta 1, amigas. Y en la cadenita que nos queda aquí, vamos a realizar un aumento de punto bajo.
2 puntos bajos en el mismo punto, 1 y 1 más. Ay, déjenme hacerlo nuevamente, amigas. Ahí está, muy bien. Así quedaría de fácil y sencilla la manguita. Nos recorremos un poquitito por aquí, miren, y allí vamos a hacer un punto deslizado, cadenita para fijar. Apretamos muy fuerte, cortamos hebra suficiente para ensartar nuestra agujita lanera y perder esta hebra por el revés del vestidito. Vamos a realizar ahora la orilla de la manguita. Vamos a tomarla de esta manera, miren, y vamos a entrar en el primer punto, aquí en el puntito, en el primero que hicimos, en el primer punto bajo que hicimos. Tomamos hebra de color negro, vamos a entrar por allí y vamos a realizar aquí una cadenita. Déjenme ajustar bien. Hacemos una cadenita. Y en el siguiente punto, un punto deslizado, aprovechamos para ir perdiendo esta hebrita. Otra vez, cadena, punto deslizado. Otra vez, cadena, punto deslizado. Cadena, punto deslizado. Esto vamos a hacer en toda la orillita de la manguita. Se hace muy rápido ya que son muy pocos puntitos y le da una vista muy hermosa a la manguita. Los detalles son muy importantes y este pequeño detalle tan sencillo de realizar hace que la manguita luzca aún más. Amigas, déjenme en los comentarios qué les parece Melissa vestida de brujita y qué otros vestuarios les gustaría que realizáramos para Melissa. Miren, aquí ya estoy terminando con un punto deslizado, hago cadenita para fijar, apretamos muy fuerte, cortamos hebra suficiente para ensartar nuestra agujita lanera y perder esta hebra por el lado revés de la manguita. Y vamos a realizar la otra manguita exactamente igual. Miren, amigas, se me ocurrió coser los 2 botones y todavía nos falta hacer una orillita aquí. No creo que se me dificulte entrar por allí con mi aguja lanera, pero vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer una orilla en todo el contorno que les acabo de señalar. Vamos a entrar de este lado, amigas. Vean el vestidito, vean de qué lado coloqué los botones, hacia mi mano izquierda. Vamos a entrar del lado de mi mano derecha o de su mano derecha aquí en esta esquinita. Lo más que puedan, pegaditos a la esquinita. Y vamos a entrar con nuestra hebra de color mandarina. Y vamos a comenzar realizando 6 cadenitas. 1, 2, 6 cadenitas o las necesarias dependiendo del tamaño del botón que van a utilizar. El botón que utilizamos, recuerden que es de aproximadamente 1 centímetro de diámetro y esas 6 cadenitas son perfectas para que abroche el botón sin ningún problema. Si su botón es más pequeño, pueden hacer 1 o 2 cadenitas menos. Si es más grande, 1 o 2 cadenitas más. Una vez realizadas, vamos a entrar nuevamente aquí, en ese primer puntito donde entramos de manera inicial. Y vamos a hacer un punto deslizado y el ojal. Este es el ojal con que vamos a abrochar el botón más adelante, ya habrá quedado listo. Ahora vamos a ir haciendo puntos bajos en la orilla del vestido hasta llegar a la altura del siguiente botón. Aprovechamos para ir perdiendo esta hebra y esto le va a dar un terminado muy lindo a esta parte del vestidito. Ya lo verán más adelante. Miren, ahora sí se ve aquí muy claramente cómo se forma el ojalito con el que va a ser muy fácil quitarle y ponerle el vestidito a Melissa. Entonces vamos a seguir con nuestros puntos bajos, como les digo, hasta llegar a la altura en donde hayan colocado o piensen colocar el botoncito. Yo coloqué un botoncito hasta arriba y un botoncito en donde antes de hacer los aumentos, ¿se acuerdan? Hicimos 10 vueltas de puntos bajos antes de comenzar los aumentos. Ahí en esa última vuelta coloqué el botoncito, así es que aquí todavía me falta un punto bajo. Muy bien, ya estoy ubicada, voy a hacer mis 6 cadenitas para
realizar el ojal. Ya las realicé, me voy a la base donde comenzamos a hacer esas 6 cadenitas, hacemos un punto deslizado y tenemos listo el segundo ojal. Y ahora nos vamos a seguir haciendo puntos bajos hasta llegar hasta abajo, amigas. Aquí me falta un punto bajo. Voy a hacer uno más aquí. Vean. Aquí abajito donde está la mitad entre el lado derecho y el lado izquierdo. Y ahora me voy a ubicar del otro lado. Y vamos a hacer lo mismo. Puntos bajos, hasta llegar arriba, 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 arriba. Vamos a ver aquí si no se me dificulta por haber colocado los botones. Creo que no, miren. Ahí está. Ustedes si quieren colocar los botones después de que hayan hecho esta orilla, está bien. Yo generalmente primero hago la orilla y después coloco los botones. Ya tengo una idea de dónde los voy a colocar. Pero en esta ocasión cosí los botones y miren, pero no está costando ningún trabajo. Miren qué fácil entro. Así es que pues también pueden hacer esto, coloquen los botones y así ya van con mayor seguridad al momento de hacer sus ojales. Y ya vieron que no es difícil, entra muy fácil. Ya llegamos a la esquinita de arriba, hacemos una cadenita para fijar, cortamos hebra suficiente para ensartar nuestra agujita lanera y escondemos esta hebra por el revés del vestidito. Pero miren, antes de esconder mi hebra quiero mostrarles cómo abrocha con mucha facilidad el botón. O sea, el ojal quedó de un tamaño muy adecuado para abrochar sin dificultad el vestidito. Miren, aquí está el primer ojal. Es importante que esas 6 cadenitas no las hagan demasiado apretadas. Y de esta manera habrá quedado abrochado el vestidito. Miren qué hermoso, hermoso, amigas. Ya nada más acomodamos bien y listo. Ya quedó el vestidito, amigas. Pueden colocar tantos botones como ustedes quieran, aunque yo sugiero que pues si son de este tamaño, solo 2. Voy a perder mi hebra y continuamos. Vamos a realizar ahora el mandilito, amigas. Vamos a tomar hebra de color negro y vamos a realizar una cadenita, un nudito. De esta manera o como estén acostumbradas a realizar su nudo inicial. Y vamos a realizar 20 cadenitas. No las hagan apretadas. Aquí trabajamos de manera normal, no tan apretado como hacemos los amigurumis. Ya realicé mis 20 cadenitas. Vamos a realizar 3 más. Estas 3 solo nos van a servir para levantar la labor. En ellas no trabajaremos. Así es que nos las saltamos y vamos a regresarnos realizando 20 puntos altos. Un punto alto en cada una de las 20 cadenitas que realizamos inicialmente. Ya sabemos hacer los puntos altos. Hacemos lazada, nos vamos a la siguiente cadena, lazada, tejemos 2 y luego 2. Y así hasta realizar los 20 puntos altos. Una vez que hayan finalizado les va a quedar esto. Va a ser la pretina, la parte que queda en la cintura de Melissa. A partir de aquí volvemos a trabajar en medios puntos altos. Así es que levantamos con 2 cadenitas y giramos nuestra labor. Y vamos a estar realizando un aumento en cada uno de los puntos que tenemos. 2 medios puntos altos en cada uno de los puntos. Aquí llevo 1 y 1 más. Me recorro al siguiente punto y también ahí voy a realizar 2 medios puntos altos. Siguiente punto, allí también realizo 2 medios puntos altos. Y vamos a hacer esto durante toda la vuelta, terminando con 40 puntos. Ya finalicé. Así nos tendrá que quedar por ahora. Ya saben que hacemos 2 cadenitas que solo nos sirven para levantar la labor, en ellas no trabajamos. Giramos la labor y en la vuelta 3 realizaremos un medio punto alto y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 medios puntos altos. Miren, nos tiene que quedar algo similar a lo que están viendo en la imagen, una especie de círculo.
Levantamos con 2 cadenas, giramos nuestra labor y de las vueltas 4 a la 8 realizaremos 60 medios puntos altos en cada una de esas vueltas. Así nos habrá quedado el mandilito, amigas. Vamos a hacerle una pequeña orilla que hará que se vea muy, muy lindo. Vean, nos vamos a ubicar en esta esquina aquí, pero no hasta arriba no, sino donde ya comenzamos a trabajar en medios puntos altos. Recuerden que la primera vuelta la hicimos en puntos altos, allí no vamos a entrar. Entonces a partir de ahí vamos a estar haciendo puntos bajos, así, puntos bajos hasta llegar a la esquina de abajo. Esto le va a dar una terminación más bonita. Si a ustedes les gusta así que quede en color negro, pueden omitir este paso, pero en mi opinión se ve muy, muy linda. Me voy a seguir así haciendo puntos bajos hasta llegar a esta esquinita, vean, allí. Ya terminé, ya hice mi punto bajo en la esquinita, allí voy a hacer otro punto bajo más en esa misma esquina, allí. Y entonces vamos a hacer ahora, ya ubicados en la parte de abajo, una cadena y un punto deslizado. Una cadena y un punto deslizado. Una cadena, un punto deslizado. Vamos a hacer esto, una cadena y un punto deslizado en toda la parte baja del mandilito. Todo, hasta llegar a la otra esquinita. Ya llegué a la otra esquinita, vean. Allí mismo, en esa misma esquinita voy a hacer un punto bajo. Y ahora me voy a ir haciendo puntos bajos en toda esta orilla, tal y como lo hicimos en la orilla contraria. Puntos bajos, puntos bajos. Así es una pieza pequeña, así es que se hace súper, súper rápido. Estoy segura que ustedes que trabajan rapidísimo van a hacer muy rápido el vestuario de Melissa. Si ustedes ya han ido haciendo todos los outfits que hemos realizado, pues ya realizar la ropita va a ser muy fácil. Nos seguimos haciendo puntos bajos, recuerden, no hasta arriba, sino hasta la vuelta en la que empezamos a trabajar en puntos medios, en medios puntos altos, perdón. No ponen el color negro en la primera vuelta. Miren, amigas, ensarté el listoncito que les pedí en la lista de materiales en una agujita plástica. Y vamos a estarlo introduciendo de esta forma, vean. Tal vez se les doble un poquitito, no pasa nada. Si ustedes quieren que quede parejito, vayan acomodándolo poco a poco. Pero si se les dobla, no pasa nada, está bien. Y de todas maneras se ve lindo, lindo, lindo. Lo que sí es que vamos a procurar que no se nos tuerza cada vez que introduzcamos en un espacio, aquí donde trabajamos en puntos altos. Cada vez que hagamos esto, procuremos acomodar y que nos vaya quedando derechito, derechito. Y vamos a estar entrando así, miren, por abajo. Entramos al siguiente punto y pasamos de abajo hacia arriba. Y acomodamos. Nos vamos al siguiente punto de abajo hacia arriba y así hasta llegar al otro extremo. Miren, amigas, quedó súper, súper lindo. Es un mínimo detalle que hace que se vea muy, muy, muy hermoso. Una vez que ya lo hayamos terminado, se lo vamos a colocar a Melissa, pero primero tenemos que colocarle su vestidito. ¿Están de acuerdo? Entonces vamos a colocárselo. Fácil y rápido se le coloca. Ahí está, amigas. Entramos con el vestidito, introducimos en una manguita una manita. Déjenme acomodarla. Ahí vamos, ahí vamos. Déjenme en los comentarios si han estado realizando los diferentes outfits que tiene Melissa. Tiene varios y muy, muy bellos, en especial un vestido azul que le hicimos que ha sido todo un éxito, amigas. Este vestuario ya va para 200,000 vistas. Agradezco mucho su apoyo. Ya que se lo hayan colocado, simplemente lo abrochamos y es todo. Si lo abrochan y les queda como aparentemente grande, no es así. Únicamente tienen que acomodar y listo, miren.
Aquí pareciera que le queda grande, pero no, acomodan y eso es todo. Entonces ya Melissa tiene su bello vestidito. Vamos a colocarle ahora el mandilito. Pueden ustedes acomodarlo de atrás hacia adelante y ponerle el moño enfrente, que se ve muy bonito, amigas. Si lo colocan aquí se va a ver genial. Y el moño, como les digo, aquí exactamente enfrente. Pueden colocarlo de ladito. Miren, ahí se va a ver muy bonito si ustedes así lo desean. Pueden colocarlo de tal manera que el moñito quede exactamente atrás, que es como yo decidí dejárselo, pero ustedes pueden acomodarlo como ustedes quieran, o tal vez en una ocasión con el moño atrás, en otra ocasión con el moño enfrente, e inclusive si así lo desean también pueden acomodarlo de tal manera que el moñito le quede de ladito, no exactamente enfrente, sino un poquito de ladito, un poquito hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, y es algo que también se le va a ver muy muy lindo. Así es que vayan viendo de qué manera les gusta a ustedes un poquito más. De todas esas formas se va a ver muy muy lindo. A mí me gustó que el moñito quede atrás. Inclusive, amigas, pueden hacer combinaciones de colores, pueden hacer el vestido negro y el mandil naranja, pueden combinar colores con morado, que el morado también es muy muy típico de la época de Halloween. Muchas brujitas se visten de morado, como la brujita que hicimos el año pasado, que precisamente está vestida de morado con negro. Así es que echen a volar su imaginación para que ustedes hagan la combinación de colores y acomoden ese mandil como más les guste. Ya vieron cómo simplemente atan, hacen un nudo, hacen un moño, un moñito o lazo, en muchos lados les dicen lazo. Recuerden que al cortar el listón deben de darle una pasadita ligera con un encendedor para que no se deshilache su listón. Y miren qué hermoso le quedó, amigas. Le quedó exactamente a su cuerpo y le luce fabuloso. Miren nada más cómo se ve su vestidito de nuestra bella Melissa Brujita. Hasta aquí nos quedamos en este tutorial, amigas. En el siguiente vamos a hacerle los zapatitos, el gorro, la escoba y cualquier otro detalle que nos pudiera hacer falta. Muchas gracias por el apoyo que han dado a este proyecto. No olviden suscribirse y dar like, y nos vemos muy muy pronto para terminar de realizar a Melissa con su outfit de brujita. Cuídense mucho.